¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, pues nos ponemos en movimiento, que hemos salido de aquí de la Bisbal, de la nave nueva de DHL, que desde luego, mira, yo puedo entender, ¿vale? Qué día más bonito se nos ha quedado por eso, ¿eh? Esta mañana iba pelón de frío y ahora son las 12:49 de este día 27 de enero de 2023, y se nos ha quedado una mañana, como dice Fermín Trujillo, qué pelusilla me tiene. Bueno, pues se nos ha quedado una mañana fantástica. Y lo que yo quería deciros, aparte de poneros una nota de audio muy interesante que me ha mandado Juan Jesús López Aguilar, más conocido en los ambientes como JJ, pues ahora os la pondré, pero yo es que quería aprovechar y comentar ya en este vídeo, en este ratito, que yo sé que hay compañeros que me dicen: Tony, pareces un locutor de radio, tío, de verdad. Bueno, y lo cierto es que hace años hice radio, y supongo que algo se debe haber quedado por ahí, ¿no? Pegado, ¿no? Pero sí que es verdad que hace años, de adolescente, pues aparte de ser disc-jockey, pues también hacía radio. Pero en fin, no sé, la vida da muchas vueltas y fui atrapado por el reverso tenebroso del lado oscuro de los camiones, y aquí estoy. Lo que pasa que soy una especie de Jedi infiltrado, y ahora les voy a dar la del atún. Bueno, pues eso, una nave nueva, ¿vale? Nuevecita, que tiene, bueno, yo qué sé, yo creo que no hace ni un año que están funcionando. Una nave nueva, que cuando traía los contenedores ahí de logística aquí a la Bisbal, la hemos visto crecer, la hemos visto nacer, esa nave. Es parte de nuestra familia ya. Vale. Pues qué lástima de dinero tirado por esos padres en pagarle a ese cenutrio con ojos, a ese cachocarne con piernas, la carrera de arquitectura para haber diseñado semejante mierda. Sí, que sí, soterpuzo, semejante mierda. Eso es una mierda de nave. Pacular para todo. No sabes dónde ponerte, en todos lados molestas. O sea, los camiones para entrar tienen que pegar una retorcida a 180 grados, que dices, pero tío, a ver, mira, yo me puedo esperar, pues, bueno, una barbaridad así en el Condis de Montcada, porque tiene más años que el hilo negro, y dices, bueno, vale, cuando aquí venían camiones rígidos de toda la vida, 3 ejes, 12, 14 metros de largo. Claro, ahora llegan los de 17 y bueno, y la pared de adelante del Condis de Montcada ya habla. Y porrazos y retrovisores, que han pegado allí porrazos los que quieras, porque aquello está más justo que los calzoncillos de un torero. Vale, pero tío, una nave nueva, me cago en 10. Es que yo no sé, de verdad, yo no sé con quién hablan los arquitectos que diseñan estas cosas. Es que no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Chico, habla un poco, antes de diseñar estas cosas, habla un poco con los camioneros, que somos los que tenemos que entrar allí. Que solo os preocupan por poner en el plano
dónde va a ir la rubia de la secretaria y la máquina del café, coño. Hostia, hablar con la gente que va a entrar allí dentro. Cago en 10, qué desperdicio de verdad, ¿eh? Bueno, y ojo, y no en la carrera, que seguro luego los padres le habrán pagado un máster o dos, porque luego la criatura se ha acostumbrado a vivir de la sopa boba y dice que trabaje Rita la cantaora. Claro, algún día hay que trabajar, nene. A ti, que no te pase como al publicista que le pagaron los padres la carrera, le pagan 5 años de carrera, dos másters, el primero normal y el segundo un máster del universo. ¿Para luego qué? Para luego, cuando ya te toca trabajar, decir, bueno, venga, te vamos a dar X dinero y sácanos un eslogan para el Burger King. Y te quedas con todos tus huevos morenos y pelúos, ¿eh? Y vamos, y dices, Burger King, el sabor está en el King. Venga ya, hombre, venga ya. 7 años estudiando para eso. Pero cuidado, que es que el que te ha contratado no ha escarmentado y te vuelve a contratar y te da un producto de limpieza que se llama Silipan y otra vez la cabra que va al monte. La cabra que va al monte. Silipan, la suciedad se va en un van. Tócate los huevos. Madre mía. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro buen amigo Juan Jesús López Aguilar, JJ, en los ambientes. Un saludo, Tony. Hoy te quiero grabar este audio por si tienes a bien ponerlo para los compañeros. Leyendo un artículo anoche sobre la IRU, bueno, que es una organización de transporte a nivel europeo, siguen diciendo lo mismo que en España. Vamos a meter a los jóvenes y vamos a meter a extranjeros. Y bueno, preparación. Con lo de la preparación es con lo único que estoy de acuerdo. Pero esta gente no se da cuenta que lo que hay que hacer es atractiva la profesión. Y la profesión solo se hace atractiva de una manera. Económicamente es una posibilidad, o que además haya conciliación. En cualquier caso, económicamente hace falta un reconocimiento, pagar unos salarios mucho más altos de lo que se están pagando en toda Europa, Y lo siguiente es la conciliación, que la gente pueda volver a casa mucho más a menudo. Se puede hacer, si se quiere, cambios de remolque, cambios de carga, cambios incluso de camiones. Hay muchas posibilidades. Pero claro, el problema es que quieren trabajadores pobres. Y no es solo en este oficio, es en todos. ¿A qué les vamos a pagar 4 si con 2 no se mueren de hambre? Es así de sencillo. Con lo que no se dan cuenta que un país como Europa entera, con trabajadores miserables, se va a terminar convirtiendo en un lugar miserable. Porque si los que más somos los trabajadores, y si los trabajadores no tenemos para gastar, las fábricas cierran. Y luego pues hay que modificar muchas cosas. Pero no, solo hay que traer trabajadores del extranjero. No hay que traer trabajadores del extranjero. Hay que mejorar este oficio. Que haya más conciliación familiar, que haya un reconocimiento social y económico. ¿Qué habría pasado si los conductores en la pandemia hubiéramos dicho no nos movemos?
porque vamos a estar llevando el virus de un lado a otro. No. Los conductores éramos esenciales, porque si nosotros parábamos, se paraba todo. Y por eso es muy importante que nos demos cuenta nosotros mismos, porque ellos nos toman por un tornillo más del camión que se puede apretar, y si se rompe, se pone otro, y tenemos que hacer que eso cambie. Tenemos que exigir que se nos trate como personas, tenemos que unirnos para defender nuestra causa y nuestros derechos. Bueno, Tony, espero no haber sido muy pesado y que la gente entienda que el futuro de este oficio está en la unión, en conocer nuestros derechos y hacer que se respeten. Así de simple. Y no va a ser fácil, y no va a ser gratis. Algunos lo van a pasar. Y tú y yo sabemos que lo que significa estar dando la cara y poniendo la voz. Pero cada vez hay más. Y yo animo a los compañeros que a ti o a mí nos manden vídeos. Que encantados los promocionaremos para que la gente conozca lo que ocurre en este oficio, y no solo los conductores, que nos cree mucha más gente. Gracias, Tony, un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Juan Jesús. Ya sabes que esta es tu casa y de molestar nada, en absoluto. Bueno, pues ya habéis escuchado el comentario de Juan Jesús, que la verdad es un análisis profundo de lo que pasa en el sector del transporte. Y es que a nivel europeo yo creo que la corrupción, la mano negra, que no quiere que esto realmente se dignifique, yo creo que abarca toda Europa, ¿vale? Porque yo creo que los políticos son igual de sinvergüenzas, hablen español, hablen francés, hablen alemán o hablen inglés. Y la prueba está en que España es una marioneta de Europa. Nuestros políticos son marionetas de Europa. O sea, votemos a quien votemos, van a acabar haciendo lo que Europa les diga que tienen que hacer y aplicar sobre nosotros. Y esto es una cosa que tenemos que lucharla nosotros. Desde Europa no van a venir a arreglarnos nada. Lo tenemos que arreglar nosotros. Y como bien ha dicho Juan Jesús, fíjate si éramos importantes, y lo seguimos siendo, que fue durante la pandemia, a los pocos que no metieron en casa y que teóricamente nos dejaban, con tal de que no faltaran las cosas en los supermercados, ir esparciendo el virus por todas partes, y lo peor de todo, llevarlo a nuestras familias y a nuestras casas. Eso sí que nos dejaron. Que más que nos dejaron, nos obligaron, porque incluso salieron leyes que nos dejaban conducir hasta 11 horas diarias. Ahí no había cansancio, no había problemas de seguridad vial, porque como van 4 y son camioneros, si se matan de agotamiento, que se maten ellos. Banda de sinvergüenzas, que se os tenía que caer la cara de vergüenza. ¿Qué pensáis?
que no tenemos memoria, que somos tontos. ¿Y luego queréis conductores? ¿Qué queréis traerlos? No, regalárselos, que vayan al súper, que compren una caja de fosquitos y que les salga el carné en la caja de fosquitos. Y el CAP también, y el ADR, si se puede. A ver si explotan 3 o 4 cisternas llenas de gasolina, matan 2.000 o 3.000 personas y entonces igual ponemos remedio a las cosas, porque este puto país funciona así. Este país, Españistán de mierdistán, funciona así. Aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Aunque tengamos el nubarrón negro encima, da igual. Pero por suerte, cada vez vamos siendo más. Y la gente va mandando vídeos al canal, va mandando notas de audio. Y la gente empieza a ver que no hay que tenerle miedo a nadie. Y más cuando la ley está de tu lado. Y si hay que puentear y hay que pasar por encima de los políticos corruptos que tenemos, que son una colla de golfos, mangantes y cierrabares, pues pasamos por encima. Y nos vamos a la justicia. Y denunciamos a quien haga falta. ¿Vale? Ya que la administración le da igual y miran para otro lado, porque miran para otro lado, lo que hay que hacer es luchar esto de forma individual. Y si te juntas con varios de tu empresa, porque es una empresa grande, se hace una denuncia colectiva. Que hace poco, fijaros, en otro país. Sí, algunos dirán, no, pero esto es en otro país. Aquí esto es Españistán. Vale, muy bien. Muy bien, majete. ¿Qué diferencia hay entre tú y un holandés? ¿Que no tienes cerebro, no tienes ojos, no tienes nariz, boca, orejas? Cuando te tomas el melontao, ¿no te cagas por la pata abajo? Pues igual que el holandés. Tú dale un melontao al holandés y no le da tiempo a ponerse el calcetín por encima del pantalón, que se le sale la mierda por los tobillos. Lo que pasa es que el holandés sabe que tiene... 9, 1, 0. Uy. Este me quiere vender algo. Espérate. Espérate. Espera. Espérate que nos vamos a reír. Hola, buenas. Mi nombre es María García. Hola, María. Hola, buenas. Hola, María. Me llamo de la recepción del nuevo centro médico y de rehabilitación y me gustaría invitarle a un evento. Tienes pinta de ser un contestador automático. Tienes pinta de ser un contestador. Bueno, en realidad no es la primera. Organizamos el evento exclusivo donde aparte de consejos interesantes de nuestros especialistas. A ver, María, frena. ¿Qué me quieres vender? A ver, dímelo. Organizamos el evento exclusivo donde aparte de consejos interesantes de nuestros especialistas. Pero consejos sobre qué? ¿Sobre qué me quieres aconsejar? A ver, ¿qué me quieres aconsejar? Organizamos el evento. No, déjate de organizamos, déjate. María, ¿tú tienes novio? A ver, ¿tienes novio? Dímelo. Organizamos. No, déjate de organizamos. A ver, que no. A ver, vamos a ver. María, ¿a ti te están dando lo tuyo? ¿Te empotran bien empotrada o no? Vamos a ver. Organizamos el evento exclusivo. ¿Ves cómo te he pillado? ¡Eres una máquina! María, que te quiero mucho, Hala, un besito. Hala, reina, que te quiero mucho, María. Que te empotren muy bien. Venga, hala, adiós. ¿A que me dice algo? Bueno, en este caso le deseo todo lo mejor. Gracias por su atención. Yo también. Y que te empotren muy bien este finde. Hala, hasta luego.
¡Qué malo soy! ¡Qué malo! Bueno, como diría el Recio, ¡qué bueno soy y qué culito tengo! Bueno, hoy yo sé que este vídeo, mira, ha salido de puñetera casualidad, pero yo sé que este vídeo, más de 2 se van a mear de risa, de verdad, pero es que, a ver, chicos, que es que yo soy así, o sea, y la gente que me conoce en persona saben que soy así, o sea, yo soy un tío que me gusta sonreírle a la vida, me gusta divertirme, me gusta hacer que el que esté a mi lado se lo pase bien, que se ría. Reconozco que con mi mujer me cuesta mucho, porque es muy seria la puñetera, es muy seria. Somos 2 polos opuestos. Sí, 2 polos opuestos. Pero en fin, espero que a María la empotren bien. Oye, por Dios, pobre María. Pero habéis visto, habéis visto cómo se caza rápido una grabación, pero reconozco que estaba muy bien hecha, estaba muy bien hecha. Pero bueno, oh, qué lástima, no me haya entrado una de estas de Yastel o de por ahí que me quieren vender un paquete de telefonía, que yo les digo, sí, tú, mira, hacemos una cosa, tú me ofreces un buen paquete, que yo tengo aquí para ti otro paquete que te va a gustar. Ay, madre de Dios. Bueno, pues nada, gente, lo dicho, tanto Juan Jesús como yo, y ahora ya hablando en serio, esperamos vuestros vídeos, esperamos vuestras notas de audio. Queremos que, aunque sea de forma anónima, no me importa, aunque me mandes un vídeo con una careta, da igual, no pasa nada, el miedo es comprensible, ¿vale? Pero ojo, pensad una cosa, que en ASET somos muchos, vamos montados en camiones. Unos somos más visibles que otros, pero hay gente trabajando y hay mucha gente haciendo vídeos en redes sociales. Lo que pasa es que igual no los habéis visto, pero está Jordi, está Rafa, hay más gente haciendo vídeos. Ana también hacía vídeos, pero bueno, que a ver, las caras más visibles son la de Juan Jesús y la mía, y queremos más caras visibles, ¿vale? A ver, yo voy montado en un camión igual que vosotros, y tengo un jefe, y mi jefe sabe lo que hago. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? A mi modo de entender, que mi jefe no es un pirata que nos obliga a cometer ilegalidades con los tacógrafos ni con las tarjetas. Esa es la diferencia. Y por eso mi jefe entiende que a los que hacen la competencia desleal, a estos hay que machacarlos. Porque son los que hacen que los que quieren ir bien no levanten cabeza, ¿vale? Aparte de los precios, los vendeviajes, los intermediarios, que son las sanguijuelas del transporte, que había que barrerlas, estos había que barrerlos. Los que no tienen un triste camión y se dedican a vender viajes, estos hay que sacarlos de en medio, porque son los que están arruinando a los que hacen los transportes efectivos, a los que ponen los camiones, a los que pagan los impuestos, el gasoil, los neumáticos, los salarios, pues a estos hay que barrerlos, hay que sacarlos del medio, son el cáncer del transporte. Vale, pues nada, gente, un beso enorme, de verdad, y joder, qué viernes, por Dios, esto ya es un vídeo detrás de otro.
vaya fin de os espera. Vais a acabar de mí hasta los huevos. Ey, ojo, bromas aparte, bueno, o igual sí, pero os digo una cosa. Hay algún compañero que me ha dicho, Tony, ¿cómo puede ser que cuando va llegando el fin de semana, o el viernes, o sábados y tal, van saliendo más vídeos publicados? Vale, os digo por qué. Porque hay muchos compañeros que desgraciadamente igual les toca trabajar el fin de semana, los pilla fuera por ahí en un área, otros tienen que salir los domingos, incluso hasta domingos por la mañana, y me han dicho que el complementar su distracción viendo o escuchando, porque a veces se los ponen, dejan el móvil en un lado para no cometer ninguna infracción. Joder, macho, este de carreras tienes el nombre, ¿eh? Porque vas pisando uvas, hijo. Pues eso, que estos compañeros agradecen mucho el tener material nuevo para ver durante el fin de semana, porque quieras que no, pues bueno, les hace el fin de semana pues más agradable y más llevadero. Entonces, bueno, a mí, si puedo poner mi granito de arena en que sean un poquito más felices dentro de lo que es la mamarrachada esta del transporte, pues, uy, qué mala salida tiene este parking, ¿eh? El último parking antes de llegar a la salida de Martorell, dirección Barcelona por la AP7, es muy malo. Esta salida es muy mala, no tiene apenas carril de aceleración. Bueno, pues lo dicho, un abrazo grande para todos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Seguid atentos al canal y por favor, ahora sí que os lo pido, ¿vale? Darle like, comentar, poner cosas, porque no sé qué puñetas está pasando, de verdad, que no lo entiendo. O sea, yo voy haciendo vídeos, voy generando material nuevo y es como si Google empezara a no posicionarme como estaba posicionado antes. Es decir, que han bajado las visualizaciones, ha bajado mucho la actividad vuestra en el canal, y es porque me da la sensación, no lo sé, ojalá me equivoque, pero me da la sensación que hay por ahí una mano que está intentando, en la medida de lo posible, no sé, con algún tipo de estrategia, silenciar el canal, ¿vale? O sea que la mejor manera de apoyarlo, por favor, darle like a los vídeos, porque dislikes, los que quieren tumbar el canal, cuando tienen tiempo, es a lo único que se dedican, a darle dislikes a los vídeos. Si vosotros no contrarrestáis dando like, el canal se va a la mierda, ¿vale? O sea que por favor, lo único que os pido es eso, un poquito de colaboración vuestra, ¿vale? Venga, seguimos adelante, un abrazo grande.